es un texto, vamos a decir, popular. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Allí dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así como dice, es así como dice la Escritura, es así como la Escritura lo reza. Hablando el apóstol Pablo, dice que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Pero algo importante que da muestra este versículo 17 que nosotros acabamos de leer, algo que muestra realmente es que nuestra unión con Cristo muestra la redención. Si Cristo nos ha llamado y si Él nos ha salvado y somos una nueva criatura, entonces esa unión con Cristo, esa unión nuestra, esa unión de los creyentes con Cristo muestra la redención. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si Cristo nos llama, somos una nueva criatura. No importa el pasado, no importa que tengamos 20, que tengamos 30, que tengamos 80, 70, somos una nueva criatura, porque la Biblia dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que nacer del agua y del espíritu. En una ocasión, cierto emperador llamado Nerón, uno de los hombres más que han podido existir encima de la tierra, han existido muchísimos hombres, pero Nerón ha sido uno de los más crueles. Nerón quiso saber de dónde él vino, cómo él nació, cómo él llegó a la tierra, cómo era eso ahí adentro. Y dicen los escritos que Nerón mandó abrir el vientre de su madre para ver cómo era de él vino. Fíjense lo malo que era Nerón. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Nerón estaba equivocado. Tremenda. Nerón se creía lo más grande, que él era lo único grande que podía existir, y él quería humillar de esa manera. Los creyentes son escogidos. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos nuevos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, el texto que nosotros leímos, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, podemos entrelazarlo con Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Cuando alguien nace de nuevo, no nace de nuevo porque sí. No nace de nuevo porque él quiso, porque ella quiso. Nace de nuevo
porque antes de la fundación del mundo ya Dios lo había escogido. ¿Y lo había escogido para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahí entra la parte B del versículo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fuésemos santos y sin mancha, dice Efesios 1:4. Santos y sin mancha delante de Él. Es probable que cualquiera de nosotros, que Cristo nos ha llamado y somos una nueva criatura, delante de la gente nos vea mal, nos vea con mancha, pero delante de Cristo somos santos y sin mancha. No es posible que alguien pueda verte a ti, que alguien pueda verme a mí como santo. No nos van a ver así, pero el Señor así nos ve. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque esto no nos pareció a nosotros. Porque esto no nos pareció a nosotros ni a nadie, sino a Dios, sino a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Su voluntad. La voluntad de Dios es salvarnos. La voluntad de Dios es hacernos nueva criatura. Cuando nos llama, cuando nos trae a Él, cuando nos hace sus hijos, nos está dando la oportunidad ¿de qué? De entrar en su voluntad, de entrar en su propósito. ¿Por qué? Porque Él nos ha predestinado. Nos ha dado una herencia conforme a su propósito. Por eso, cuando venimos a Cristo, por eso cuando somos una nueva criatura, cuando ese versículo se manifiesta en nosotros, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando esto se manifiesta en nosotros, somos justificados. Somos justificados. Somos justificados por Cristo. No somos justificados por nuestras obras. No somos justificados porque somos buenos. No somos justificados porque somos justos. No somos justificados porque hacemos el bien. No somos justificados porque oramos mucho. No somos justificados porque ayunamos mucho. No somos justificados porque hacemos vigilia. No somos justificados porque ofrendamos. No somos justificados porque diezmamos. No somos justificados por nada de eso. Somos justificados por Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que creen en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y entonces comenzamos a andar conforme al Espíritu. Andando conforme al Espíritu, estamos nosotros esperando de Dios ser justificados. Pero no tan solo somos justificados, sino que también somos santificados. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y eso que los corintios eran malos. Y eso que la iglesia de Corintios era una iglesia, vamos a decir, una iglesia sin par, una iglesia sin igual. Sin embargo, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nuestro Señor nos santifica. Nos santifica. ¿Cómo? ¿Cómo nos santifica? Nos santifica por medio de su palabra. Su palabra es la que nos santifica. Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esa fue la oración de Cristo antes de ir a la cruz. Santifícalos, únelos, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Él no tan solo nos escoge, sino que nos santifica, pero también en Él somos glorificados. Segundo de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos glorificados. No solo nosotros somos justificados, no solo somos escogidos, no solo somos justificados, no solo somos santificados, sino que también somos glorificados. Él nos glorifica en Cristo. Entonces es de ahí que nuestra unión con Cristo muestra la redención. Cuando alguien está unido a Cristo, cuando alguien ha sido salvo, cuando alguien ha sido llamado a salvación por Cristo, entonces la redención se va a mostrar. Se va a ver en su vida. ¿Por qué? Porque va a dar destellos de que es escogido. Pero no tan solo que es escogido, sino que es justificado. Pero no tan solo que es justificado, sino que es santificado y que es glorificado. Porque Cristo, su palabra, Él va a vivir día tras día mostrándose a través de esa persona que es una nueva criatura, de esa persona que ha conocido a Cristo. Y eso es lo que necesita la iglesia. Que la gente que va y se sienta, que vaya a adorar al Señor, conozca a Cristo. Que sea una nueva criatura. Viva para Cristo y que pueda experimentar, entender que es escogido, entender que es justificado, comprender que la palabra de Dios lo santifica y que la palabra de Dios lo glorifica. Entonces, cuando todo esto se conjugue, cuando todo eso esté en nosotros y nosotros vivamos para Dios, entonces podemos decir que somos una nueva criatura. Tiene importancia la unión del creyente con su Salvador. Esa unión del creyente con su Salvador tiene mucha importancia. La nueva vida hace morir en nosotros esas cosas desagradables. Esas cosas desagradables ante Dios, la unión con Cristo la hace morir. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas desagradables ante la presencia de Dios deben morir en nosotros. No pueden morir si no hemos nacido de nuevo.
Mientras no tengamos un nuevo nacimiento, esas cosas que acabamos de mencionar, que Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 mencionan, no van a morir. No vamos a poder hacerlo morir, porque fíjese, no está diciendo que el Espíritu Santo lo va a hacer morir o que lo va a quitar. No, está diciendo que nosotros lo vamos a hacer morir. Y ahí está. Y entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer morir? Lo vamos a hacer morir si somos nueva criatura. ¿Por qué? Porque una nueva criatura recibe de Dios algo. Cuando es una nueva criatura, recibe algo que se llama dominio propio. Yo no recuerdo bien el texto, yo no recuerdo bien ese pasaje. Ustedes me perdonan con esto, pero sí, está claro en las Escrituras. Habla de que Dios nos ha dado dominio propio. Nos lo da cuando conocemos su palabra. Cuando somos nueva criatura, Él nos da el dominio propio. Entonces, el dominio propio es lo que nos va a ayudar a hacer morir lo terrenal. Esas cosas desagradables como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, querer tener lo que el otro tiene, que eso es lo mismo que idolatría, porque la gente a veces piensa que la idolatría es tener cuadros en la casa, pinturas y cosas. No, esa es una parte, pero eso no es todo. Ser avaro, ser avaricioso, querer lo del otro es idolatría, porque cuando tú quieres lo del otro es porque tú crees que el otro no lo puede tener y tú sí lo tienes que tener. Entonces tú eres un idólatra, porque tú te adoras tú mismo. Tú crees que eres tú quien puede tenerlo. Tú crees que eres tú quien puede tener ese carro. Tú crees que eres tú quien puede tener esa computadora, lo que sea que el otro tenga, los muebles que la otra mujer tenga y tú lo quieres tener. Tú crees quizá que eres tú que debe tenerlo y no ella. Entonces eso es idolatría. Eso es idolatría. Eso es avaricia e idolatría. Entonces todas esas cosas pueden dominarse. Escuche bien. No hay nadie perfecto, pero todas esas cosas pueden dominarse. ¿Cómo? En Cristo. Siendo nueva criatura podemos dominar la envidia. Siendo nueva criatura podemos dominar el quizás querer salir a la calle, hacer cosas que no están bien, pero por ser nueva criatura lo pensamos y no lo hacemos. ¿Ok? Vienen a nuestra mente asuntos de pasiones desordenadas, pero somos creyentes y no lo ejecutamos. Ahora, cuando no conocemos a Dios, damos el segundo paso. Cuando no somos nueva criatura, damos el segundo paso y fácilmente ejecutamos cosas que a Dios no le agradan, que son desagradables ante los ojos de Dios. Pero ¿qué sucede? Es algo verídico, algo importante. La unión espiritual del creyente con Cristo es la participación en la nueva creación. Somos una nueva creación en Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Somos una nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso el apóstol enfatiza en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, diciéndole a la gente de Corintios, espérense, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son nuevas. Aquí son hechas nuevas. Aquí son hechas nuevas. En Cristo somos una nueva creación. En Cristo hemos pasado de muerte a vida. En Cristo hemos pasado de tinieblas a la luz.
En tercer lugar, el ser una nueva criatura trae retos. Ser una nueva criatura implica retos. Retos que tenemos que vivir. Los creyentes, las personas, por eso no es tan fácil. Por eso es que el mundo está tan, por eso es que la gente se le hace tan difícil ser creyente, estar como en una iglesia, pertenecer al cuerpo, al cuerpo de Cristo. No es tan fácil. ¿Por qué? Retos. Hay retos en nuestras vidas. El ser nueva criatura trae retos. Unidos a Cristo podemos vencer esos retos. Esos retos son vencidos. El mundo no conoce, el mundo no entiende. El mundo no entiende lo de la vida espiritual. El mundo no puede comprender eso. Ahí tenemos segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el dominio propio que nos va a ayudar a poder contrarrestar todo esto. Todos estos retos que nosotros tenemos en la vida. La vida está llena de retos, llena de decisiones. A diario tenemos que tomar decisiones y enfrentamos retos. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo nosotros podemos vencer. En Cristo nosotros vamos a vencer al mundo. Ahora tenemos que ser una nueva criatura y tenemos que aprender a recibir esos retos. Retos en nuestra pureza sexual. Retos en nuestra vida laboral. Retos en los estudios. Tenemos muchísimos retos. Y nosotros tenemos que aprender a pelear y a poder vivir con esos retos. Primero de Corintios capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Si alguno está en Cristo, como nueva criatura, ha nacido de Dios. Por lo tanto, va a vencer al mundo. No porque Él sea fuerte, no porque Él sea hábil, no porque Él sea sabio, no porque sea inteligente, sino porque es una nueva criatura. Y si es una nueva criatura en Cristo, va a tener el respaldo de Dios. Dios te va a respaldar. Puedes estar viviendo cualquier situación adversa. Puedes estar pasando, tu mente puede estar claudicando. Pero lo que sí te puedo decir es que Cristo te ha llamado y te ha dado salvación. Y Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar sola. Cuando somos nueva criatura, el Señor está de nuestro lado. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas son mías, oyen mi voz y nadie me las arrebatará. Si eres una nueva criatura, nadie te va a arrebatar de los brazos del Señor.
Volvemos al texto. Volvemos al texto para finalizar. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, si ustedes están en Cristo, son nueva criatura. Y las cosas de atrás son las cosas viejas. Esas cosas pasaron. Nos esperan nuevos retos en la vida. La vida continúa. Después de a Cristo, la vida nace. La vida nace. La vida empieza a traernos situaciones. A medida de que vamos creciendo en estatura, en fe, en tiempo, todo va cambiando. No es posible que una persona que tenga 20 años es algo anormal cuando una persona de 20, 30 años piensa como una de 10 años. El tiempo le trae otros pensamientos. Y si estamos en Cristo, nuestro pensamiento es renovado. Vivimos para Él. Las cosas que nos trae la vida no nos deben desesperar. Las cosas que nos trae la vida deben darnos fuerza, ánimo, porque en Cristo somos más que vencedores. Salmo 121. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No se mueven, permanecen para siempre. Si somos una nueva criatura, confiamos en Él, no nos movemos. Nuestros pensamientos no deben andar divagando. La Biblia dice que los malos, los que no conocen a Dios, los que no conocen a Cristo, son como el tamo que arrebata el viento, como las olas del mar, como las hojarascas que van y vienen. Nuestros pensamientos no deben estar así. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Porque y esto no es de hombre. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Está bien que tú no lo creas así. Ok, si tú no lo crees así, no hay problema. Pero sí es así. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que yo creo. Pues yo no puedo creer lo que dice Arminio. Porque lo que dice Arminio no es lo que está en la Biblia. Yo no puedo creer lo que dice San Judas Tadeo, qué sé yo quién, porque eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, ya tú estabas escogido. Ah, pero ven acá, pastor, pero yo no había nacido, pero mis padres no pensaban, mis abuelos, mis tatarabuelos no sabían, no habían venido ni nada. Sí, pero es así. Eso es lo que dicen las escrituras. Lo que dicen las escrituras es que
claramente, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió. Ya, de ahí en adelante, lo que no tenemos que hacer es procurar vivir para Él. Ya Él nos escogió. Es como los hijos. Los hijos son flechas dirigidas. Usted tiene un hijo, usted lo prepara y lo lanza al mundo, a la vida. Y el hijo va a dar de lo que fue preparado, cómo él creció, el hijo va a dar en el mundo. Va a vivir. Pero ya usted hizo su responsabilidad. Usted cumplió, usted dirigió la flecha. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos escogió antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha. Ya nosotros tenemos una responsabilidad ¿de qué? De lo que dice, de lo que decimos, de lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Esa es nuestra responsabilidad. Haced morir todo lo que sea impureza, todo lo que vaya en contra de nuestro Señor. O sea, hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a vivir realmente como una nueva criatura en Cristo. Nosotros necesitamos modelar, vivir como una nueva criatura en Cristo. Que esté manifestado y que se vea que tenemos una relación con nuestro Señor. Y que esa relación nos da a nosotros una comunión con Él todos los días de la vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Pongámonos de pie. Señor, gracias. Gracias por esta noche, por tenernos aquí y compartir tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Esa fue parte de tu oración en Juan 17, cuando estabas pidiendo la unidad de tus discípulos, que ellos sean uno, como el Padre y yo somos uno. Eso decías, y decías que lo guardaras y lo santificaras en tu verdad, y terminabas diciendo que tu palabra es la verdad. Nosotros reconocemos esto y te pedimos que nos ayudes, porque tu palabra es la verdad. Que nos ayude a nosotros poder vivir para ti y poder, oh Dios, ser esa nueva criatura en Cristo que tú quieres que seamos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.